13 minutos ya pasan de la hora 15, estás en Tarde para Todo. Hasta las 18 te hacemos compañía y seguimos hablando acerca de este clima, de estos cambios que hay de un tiempo a esta parte, que generan acontecimientos muy fuertes. Sí. Y que tienen que ver también con lo que pasó este fin de semana, con lo que pasó en Bahía Blanca. Muchos agarran o no la agenda. Sí. Yo soy pro agenda 2030, porque entiendo que sí hay un cambio climático, que el mundo está girando en torno a los negocios y no al cuidado de la casa común, y me parece que es lo que tenemos que empezar como a desarmar, a deconstruir para volver a construir, y que el pensamiento siga en función de lo que necesita la sociedad y el mundo, y principalmente nuestra tierra, que es la que sufre todas las consecuencias de la mano del hombre, y que después pasan estas cosas, porque es una realidad. Esto pasa justamente por eso. No lo digo yo, lo dicen los especialistas. No, y además estamos hablando de años de retraso, Sí. años y años científicos en los 80 hablando del cambio climático, cancelados por quienes gobiernan a nivel, los líderes mundiales, cancelando a los científicos, boludeándolos. Estamos en el 2025 con la circunstancia que ya antes lo habían mencionado los científicos. Y bueno, esta es la situación hoy en la Argentina, y la Argentina alrededor del mundo la sacamos bastante barata todavía. Hay países que están mucho más afectados. Lo que sí no se puede dejar de negar es que el cambio está con nosotros, ¿no? Bueno, lo vimos en pandemia. Que ¿Qué pasó? Las zonas tropicales, que solo eran ese sector, hoy ya tenemos zonas tropicales nosotros. La sequía de hace 2-3 años, ¿te acordás? 2 años, que teníamos una sequía que nos llovía hace 15 días, que veíamos bichitos volando que no sabíamos de qué corno era, y era de la sequía. Bueno, sí. Algo al mundo le pasa, el cambio climático pasa, y el agua forma parte de esto. Sí. Por eso vamos a charlar con Nicolás Fogolini. Él es productor general del programa Elemento Vital. El agua, es conocedor, viajó por el país y entiende de estos movimientos del clima, de estos eventos que van cambiando con el tiempo y que pueden ser la causa de toda esta lluvia, de toda esta inundaciones que estamos viviendo por estos tiempos. Nico, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Leopoldo y Carlos te saludan. ¿Cómo andás, Leopoldo y compañeros? Muchas gracias ahí por la comunicación y un abrazo grande a la distancia. Bueno, gracias por charlar con nosotros. ¿Y qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando ves estos cambios, estas catástrofes climáticas? Porque hay que llamarlas como son. Cuando el agua viene es un problema muy grande. ¿Por qué os sucede esto? Mira, nosotros, como bien decías, yo soy el productor general de un programa que se llama Elemento Vital, el agua en el siglo XXI. Es un programa de televisión, pero es un proyecto de comunicación que entiende a la comunicación como un proceso de transformación cultural, ¿no? Y en ese sentido elegimos el agua para pensar en mejorar ese vínculo justamente que tenemos como comunidades con el agua, ¿no? En ese sentido. Y cuando me preguntás qué se me ocurre, pienso en base a estas situaciones de catástrofe y al cambio climático y demás, no es otra cosa que pensar en eso, ¿no? En cómo estamos preparados culturalmente o no, digamos, qué vínculo le damos a estos lugares y a estas situaciones, ¿no? Estas catástrofes, hablamos de la catástrofe cuando sucede, lamentablemente. Y no hablo solamente como comunicadores, sino como sociedad en su conjunto. Y realmente estos temas hay que abordarlos como un proceso, ¿no? En ese sentido. No puede ser abordado en el momento de la catástrofe. Y lo que me refiero en ese sentido es que cuando uno piensa en una catástrofe climática, en una inundación, en otras ciudades o países pensarán en, no sé, en un tsunami, en otros en incendios, ¿no? También nosotros lo vivimos eso. Son todas catástrofes climáticas que deben ser abordadas en el proceso, porque la responsabilidad no está solamente en un lado, ¿no? Y tenemos que ser conscientes en ese sentido que todos tenemos que estar mejor preparados para esta situación. Yo escuchaba un rato ahí el programa y la obra pública es fundamental para esto. Es clave la obra pública en el sentido de la infraestructura, como puede ser en un arroyo, en un río, o en alguna obra, como en algún embalse. Creo que ahí ustedes están por Moreno, tienen algún embalse que históricamente se ha construido justamente por las inundaciones.
Pero también la obra pública es la educación, también, digamos, estar mejor preparados es que sepamos como comunidades en los barrios y demás, reconocer esa matriz ambiental de la que hoy también hablaban ustedes, ¿no? Reconocer qué arroyos tenemos cerca, cómo se comportan, cómo no se comportan, cuando llueven, cuando no llueven en verano, si hay una inundación con esta cantidad de agua que cayó, ¿no? 400 milímetros casi, en algunos lugares. Bueno, reconocer todas esas cosas nos hacen que estemos mejor preparados para el momento, ¿no? Entonces, lo que digo es que sí o sí, esto es un tema a abordar, no solamente de acá a muchos años, sino pensar y tener memoria con las inundaciones que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país y aprender de un montón de procesos también de otros países que lo han hecho, que tiene que ver con reclamar obra, con tener obra y demás, pero saber que eso no alcanza para estas amenazas que estamos teniendo, como las lluvias grandes, y que para eso también tenemos que estar mejor preparados, y que estar mejor preparados salva vidas, ¿no? Uh-huh. Nico, pienso en cuando decís la educación, que es fundamental en todo aspecto de la vida de un ser humano. Tiene que estar también, tiene que recorrer también eso de reconocer de que la mano del ser humano tiene que ver con estos cambios, con estos eventos climáticos. Hablo de la minería, hablo de un montón de cosas que generan en la tierra que estemos un poco desprotegidos. Digo, reconocer que somos parte del problema también es parte de la educación. No sé si te no sé, no sé, Nico, si te escuchó. Ahí te escucho, sí, te me cortó la última parte de la pregunta. Te decía que reconocer que somos parte del problema también es parte de la educación. Claro que sí. Sobre todo por dos situaciones. Una, esto que yo te hablaba de la matriz ambiental, ¿no? Comprender que lamentablemente las urbanizaciones han desconocido, vos hablabas, ¿no? De los terrenos, de que tiene una forma, que la tierra tiene una forma también, digamos, y todo, ¿no? En nuestros barrios y en nuestras ciudades. Eso lo que hace es, ¿no? Si nosotros habitamos esos lugares y queremos con esa mirada etnocentrista, ¿no? Siempre poniéndonos en el centro de todo, por un lado, en desconocer que todo eso tiene un gran impacto y que hay que adecuarlo, nos genera eso, ¿no? Habitar la vera de los arroyos, de los ríos, y demás, todo el cemento, los edificios y un montón de cuestiones que generan y rompen esa matriz ambiental que era naturalmente como corría algo, ¿no? Como corría un río, como corría un arroyo. Principalmente eso ya tiene un impacto, ¿no? En ese sentido, y creo que lo debemos tener. Y por otro lado, como vos bien decías, no podemos desconocer que desde la revolución industrial, ¿no? Todos los cambios y los grandes cambios han generado una aceleración en estos procesos, ¿no? Y que los impactos de extraer agua para un montón de cuestiones, pero también de la generación de energía con la explotación del petróleo y demás, genera un calentamiento global. No sé, nosotros visitamos Ushuaia para trabajar temática de glaciares también, estuvimos en Mendoza. Son todos procesos que se van acelerando, ¿no? Que lo loco y lo lindo también para pensar es que eso, qué modo de vida queremos y qué cosas son realmente necesarias para nuestro modo de vida y a costo de qué, ¿no? En ese sentido. A costo de qué estamos disponibles o dispuestos a acelerar el calentamiento global y demás, ¿no? Nico, en todos estos años que venís trabajando con los fenómenos ambientales de cerca, como marcabas bien esto de ir a visitar a otras provincias para hacer estudios, de todo lo que venís haciendo, ¿encontraste alguna vez alguna palabra certera de quienes ocupan cargos políticos, quienes forman parte de gobiernos, entender y aceptar la situación, para pensar en un futuro mejor? Sí, mirá, lo encontramos y lo conocimos. Te hablo en particular, por ejemplo, en este caso de las inundaciones. Lamentablemente, Santa Fe, después de dos grandes catástrofes, ¿no? Yo vivía en La Plata cuando fue en el 2013 la inundación de La Plata. Tremendo. Fue terrible. Y bueno, cuando sufrimos esa inundación, empezamos a hacer memoria y nos encontramos con el caso de Santa Fe, que se inundó en el 2003 y luego en el 2007.
sufrió dos grandes catástrofes. Ellos, a partir de sufrir eso, que fue increíble y terrible, ahora después les cuento, si quieren, un poco las causas que veíamos también dentro de esas dos inundaciones, lo que pasó fue que hubo gente que se puso, digamos, en el Estado provincial y que supo armar un ente particular sobre gestión de riesgo, ¿no? Y armaron políticas públicas transversales a toda la provincia y en particular a la ciudad de Santa Fe, y lograron bajar la cuestión de la vulnerabilidad. Yo les explico una cosa: cuando nosotros trabajamos estos temas de gestión de riesgo de inundaciones, aprendimos que para abordar la temática uno tiene como dos partes, ¿no? Una es la amenaza o el riesgo. En este caso estamos, por ejemplo, hablando de la crecida de un río, una lluvia, un riesgo para nosotros, ¿no? Como comunidad o como ciudad. Y por otro lado tenemos la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad tiene que ver con la capacidad para afrontar esas cosas, ¿no? No necesariamente tiene que ver con algo solamente económico, sino la vulnerabilidad también, como yo les decía, no sé, es tener un enchufe en una casa a menos, no sé, de medio metro de altura, y que la empresa de electricidad, como pasó cuando fue la inundación de La Plata, no corte la luz ante una situación así, por ejemplo. Claro. Digamos, no estar preparado. Entonces, la vulnerabilidad se puede achicar en base a la capacitación que tengamos como ciudadanos, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado, también con la obra pública, como dicen ustedes, lo cierto es que nunca va a llegar a ser cero, digamos, esa vulnerabilidad o ese riesgo. Es imposible frenar la cantidad de lluvia, una obra pública o una limpieza de un arroyo ayuda un montón, digamos, también ayuda muchas veces a que el agua no permanezca tanto tiempo, que eso es recontra importante, pero lo que tenemos que sacarnos dentro de esa cultura que tenemos, ¿no? Como ciudadanos, es de pensar en reclamar algo que genere que todo esto se termine de una vez y que alguien me resuelva el problema, ¿no? Esa es la principal cuestión para mí, en ese sentido. Y yo les decía que, bueno, en Santa Fe se armaron, ustedes decían, bueno, la presencia del Estado es importante, y en Moreno hoy los escuchaba que decían que se habían armado centros de evacuación y que la sociedad se organizó también y que eso está recontra bueno. Pero lo lindo sería que eso sea un proceso, ¿no? Que no sea una cuestión de la emergencia. Y en Santa Fe se vivió eso, o sea, se empezó a dar, yo les hablaba de la educación, pero no como algo naif, ¿no? Pensar la educación como algo de transformador real en ese sentido. ¿Y por qué no en las escuelas empezar a hablar de esto? ¿O por qué no en las escuelas, no sé, en la geografía o en la historia, en vez de hablar de otras cosas que son muy lejanas, ¿no? De otros países, empezar a reconocer esa matriz ambiental que tenemos, claro, en cómo funcionan los arroyos, en cuáles son los nombres, en qué obras tenemos en ese sentido. Todo eso nos va a hacer que estemos mejor preparados, ¿no? Sí. Nada, yo creo en ese sentido, sí, que Santa Fe lo supo ver muy bien, armó planes escolares educativos, y toda una situación también de emergencia, obvio, con telefonía, con mapeos, con limpieza en los barrios y demás. Pero lo más interesante para mí justamente es eso, es cómo bajar la vulnerabilidad de las comunidades y hacer que estén mejor preparadas con un plan educativo real que atienda a estas cuestiones, ¿no? Hay como tres cosas fundamentales, que es la planificación, la educación, la difusión de los temas, digo, que estemos preparados con eso. Hoy escuchaba a un meteorólogo que decía, de un tiempo a esta parte empezaron a pensar cómo abordar estos temas en cuanto a la emergencia. Con lo de Bahía Blanca, gente se burló un poco de la manera de tratar la emergencia. Con Carlos acá, Carlos estaba como asustado también, porque a uno los eventos climáticos muchas veces lo asustan. Nosotros tenemos que tener la templanza de poder comunicarlo de la mejor manera. Acá nos pasaron algunas cosas, que nos pasó el tornado. Sí, nos han pasado muchas cosas. Nos pasaron algunas cosas que nos fueron enseñando. No hay que dejar de alertar, sí, porque después la gente es como que no lo toma en serio. Y lo que escuchaba esta mañana, hay un semáforo que te dice verde, amarillo, rojo. Vos sabés en cada luz tenés naranja, qué es lo que tenés que hacer. Digo, forma parte también de esta educación, tener los conocimientos necesarios para poder afrontarla y salir a la calle. Lo vi también con una
una persona que aseguraba autos. En momentos de, no sé, manejar despacio, mantener la distancia, poner el aire acondicionado en desempañador, digo, muchas características que hacen a la educación. Es fundamental eso. Leopoldo, pero sin más, no sé, cuando uno va a comprar una casa, no sabe el riesgo hídrico, o sí sabe el riesgo hídrico. Me pasó. Nico, me pasó. Que te piden en realidad esas cosas. Y todo eso está anotado y hay información y demás. Lo que pasa es que muchas veces, como no queremos ser conscientes, o en realidad la regla que rige ahí, por ejemplo, es la del mercado inmobiliario, ¿no? Claro. Porque si uno dice, en realidad en esa cuestión, hoy hablaban también ustedes de los barrios privados, otra de las grandes cuestiones en varias zonas, ¿no? En Luján y todo, que son problemáticas, y sin embargo, seguimos pensando que el desarrollo y seguimos pensando que el mejor estilo de vida y demás tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? Pisando el bien común, ¿no? Claro. En ese sentido. Sí. Vos sabés que hay 3 cosas fundamentales que tiene que hacer uno para comprar una casa. Más allá de lo que es la casa. Tenés que ir cuando llueva. Tenés que ir de día Eso lo para saber cómo se mueve el barrio. De noche para saber cómo vive el barrio a la noche. Lo dicen los viejos, sí. Y los días de lluvia. No, pero a mí me pasó. Hice 2 de las 3. Fui de día, fui de noche y no fui un día de lluvia. Cuando llovió, no sabía qué pensar, porque estaba el agua entrando. Digo, pero eso también lo resolvió con el tiempo, tardó un tiempo, la obra pública. Pero son cosas fundamentales. Hay cosas que no le damos bola, hay cosas de viejo, por allá me las enseña de que... Digo, no, son cosas que todavía realmente existen y hay que tenerlos en cuenta. Sí, pero vos fijate, y me preguntabas hoy, las mejores comunidades, o sea, las que... para esta Nico, te estamos perdiendo. A ver. Te perdimos. Que las comunidades, digamos, que están... A ver ahí. A ver. Ahí te escuchamos, ¿eh? ¿Ahí se escuchó? Sí. Ahí vamos. Ahora. Ahí vamos. Que las comunidades que están mejor preparadas para todas estas cuestiones son las que conviven lamentablemente siempre con eso, ¿no? Y no esperan al momento de una catástrofe, no sé. Pensemos en Entre Ríos, que convive todo el tiempo con sus arroyos, con sus ríos, no le dan la espalda, ¿no? Por eso yo decía, es importante como comunidad no pensar, hay que romper, es lo más difícil porque es una cuestión de un proceso cultural, ¿no? Pero tenemos que dejar de reclamar únicamente por una obra que nos resuelva un problema. Hay que pensar en procesos para mejorar y disminuir ese riesgo que tenemos ante esa amenaza, ¿no? Y por otro lado, que la vulnerabilidad sea menor, estando mejor preparado, ¿no? En ese sentido. A nivel de infraestructura, por supuesto, con la obra pública, pero también a nivel comunitario, armar redes, ¿no? Como, no sé, se están haciendo ahora con el tema del dengue, tratando de empezar a resolver el problema por manzanas, se dice, ¿no? A empezar a reorganizarse socialmente para que el problema empiece a resolverse con la presencia del Estado y con la sociedad integrada en ese sentido, ¿no? Me parece que todas esas cuestiones de organizaciones barriales, de pensar en conocer al vecino, ¿no? En una catástrofe lo vemos, cómo pasa esa cuestión de solidaridad y demás. Bueno, todo eso tiene que ser un proceso y se tiene que vivir en lo diario. No, uno piensa, capaz que a nivel psicológico hay como una forma de no tratar de pensar en una catástrofe o en algo malo o lo que fuese. Evadirlo por miedo. Tenemos que pensar en todos los días estar pensando no en que va a pasar algo malo, sino en cómo poder capacitarnos para que esas cuestiones no generen no solamente los daños económicos y demás, sino fundamentalmente es la cuestión de los daños de la vida, ¿no? Que lo vimos en Bahía Blanca y que se vio en La Plata y que se vio en Luján y que se vio en Santa Fe. Son cuestiones que pensamos que son eventuales, pero si ponemos a revisar la memoria como país, no sé, estamos hablando desde 1960 por lo menos que hay registros de inundación. Y bueno, recién el compañero decía que ya sufrió 4 inundaciones en Luján, ¿no? Ahí, sí, pasamos 4, es verdad. Pasábamos 4 y ya creo que en la tercera ya sabíamos todo lo que teníamos que hacer
Bueno, en la cuarta, bueno, Claro. ya estábamos como cancheros, pero gracias a unas obras que se hicieron ahora sobre el río Luján, con el agua que cayó no hubo desborde del río, pero esto era tremendo lo que sucedía. Pero ¿sabés que estaba afectado el río a una construcción de algunos barrios privados hacia abajo, que hacían como que el agua rebotaba en esa zona y volvía, y es ahí donde Luján se inundaba? Un cuello de botella. Exacto, Donde, en cuello muchos de barrios botella. pasa eso también, los barrios privados que tienen paredones y los barrios aledaños, ¿no? Sí, sí, todo eso cambió ahora con la obra, con el estado presente, digo, tuvo que cambiar Luján. Ahora si vas, es totalmente diferente en la zona del río. Nico, ¿Agenda 2030 sí o no? Sí, por supuesto. Y no es una cuestión, digamos, antes de la Agenda 2030 ya hubo otras agendas ambientales y demás, pero sí, hay que pensar en un montón de cuestiones que la Agenda 2030 tiene adentro, que tienen que ver con la mejor calidad de vida y demás, ¿no? En ese sentido. Nico, te queremos agradecer la charla, la verdad que es importante y me quedo con esto, con educar para lo que puede venir, estar preparado para lo que puede venir, sabiendo que tiene que haber un estado presente, eso queda claro, una obra ayuda, pero estar preparado para la situación también es fundamental. Ni hablar. Nico, te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. Así pasaba Nicolás Fogolini hablando un poco de estos eventos climáticos, la situación, y me parece que tiene que ver con eso. Estemos preparados, primero, para lo que puede llegar a ocurrir, esperando que no pase, pero estemos preparados para lo que no pueda llegar a ocurrir y comunicar sanamente. Me parece que son dos cosas fundamentales. Uno aprende cuando escucha que el otro comunica sanamente, comunica lo que necesita. En el mundo de la comunicación, en el mundo de la tecnología en la que estamos viviendo, estamos desinformados, porque antes los viejos sabían más por experiencia, tenían ya lo vivido, entonces ya sabían qué pasaba cuando llovía, que ya tenían todo armadito. Después eso se fue perdiendo porque nos creemos que con lo que tenemos en la mano, que es el celular, con eso ya está. No, tenemos que educarnos. Totalmente. ¿Nos vamos a la pausa? Ya volvemos, dale.